Para empezar, quería pedirles mil disculpas, he tenido problemas para la conexión, muchísimos problemas, he intentado no sé cuántas veces, les pido su comprensión y agradezco también que todavía continúen aquí. Gracias Daniel, gracias Leslie, Marco Antonio, Roland Antonio, que son fieles concurrentes. Gracias por haberme esperado, la verdad no sé qué ha pasado, pero he tenido las disculpas de caso. Bien. Y bueno, el día de hoy, en nuestra sexta del diploma en gestión pública, hablaremos sobre la ley de civil. Bien. Entonces decimos que la ley de servicio civil, que va por el Congreso de la República, ¿no?, en una de las reformas más ambiciosas y esperadas de los últimos 20 años, y definitivamente esta ley que fue muy conmocionada y tuvo bastantes protestas al respecto, ¿no?, por lo que significa la implantación en el concepto de la reforma del Estado. Actualmente los sueldos estaban congelados, se habla de carrera en la administración pública, en la gestión pública, pero definitivamente no hay carrera pública, ¿no? Por ello la reforma del servicio civil es clave para lograr un mejor servicio público. ¿Por qué? Porque se introduce un término denominado meritocracia, con la finalidad, luego hablaremos, ¿no?, con mayor detenimiento al respecto, pero hablamos que introducir este término de meritocracia con la finalidad de elevar la calidad de los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos, elevar los ingresos también de la mayoría de los servidores públicos, e incentivar su crecimiento personal y profesional en la administración pública, ¿no? Al paso al nuevo régimen del servicio civil, que es voluntario, es decir, respeta la voluntad de los trabajadores, que podrían decidir, ¿no?, postular o no al nuevo régimen, ¿no? Entonces tenemos que definitivamente es una opción para todos los trabajadores del sector público, ¿no? Es una opción, de lo contrario también los sueldos significaría que quedan congelados, ¿no? Entonces hablamos que, pasé totalmente, entonces la ley de servicio civil que fue aprobada, la ley 30057, un ratito para ver qué es lo que está pasando, se me pasan rápido las diapositivas, un segundito por favor, vamos a subir nuevamente la presentación, ¿sí? Bien, a ver, estimados participantes, mil disculpas, el tema es que la verdad, las diapositivas estaban pasando, no sé qué es lo que pasa el día de hoy, pero bueno, a ver, avanzamos de todas formas. A ver, creo que ya se puede. Bien, entonces tenemos el título preliminar de esta ley, la 30057, que es la que aprueba toda la ley de servicio civil. Tiene por objetivo establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios solamente en las entidades públicas del Estado. Entonces hablamos que la finalidad de esta ley, ¿cuál es? Niveles de eficacia y eficiencia, y prestan efectivamente, todos sabemos en un inicio, y es sabido por todos, que definitivamente el verdadero objetivo del funcionamiento del Estado es justamente el servicio. Entonces lo que se pretende con este proceso de reformas, con estas leyes adicionales de la reforma del Estado, es justamente eso, ¿no?, que las entidades públicas alcancen una mejor eficiencia, que actúen con mayor eficacia y definitivamente se traduzca en un mejor servicio a la sociedad. Entonces hablamos que los principios de esta ley de servicio civil son los siguientes: el interés general, que existe eficacia y eficiencia, es el mérito, en el cual estamos hablando de la meritocracia, quiere decir que el personal debe preocuparse por mejorar, por el buen cumplimiento de sus labores, y definitivamente este mérito va a ser reconocido, que exista probidad y ética pública. Por lo tanto, hablamos de que quiénes son, a quiénes se va a aplicar, cuáles son las entidades o cuáles son que están inmersas en este proceso de la ley Servir. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, tenemos los ministerios, los diferentes organismos públicos, hablamos del Poder Legislativo, el Poder Judicial, es decir, hablamos de todas las municipalidades del país, las 1870 y tantos, organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren. Inicialmente, por ejemplo, la Contraloría General de la República, trabajadores de la SUNAT no estaban inmersos en este proceso, pero ahora sí están inmersos. Luego ha habido modificaciones en la norma y luego ahora sí están inmersos en la Ley de Servicio Civil. Entonces, ¿cómo clasifica la Ley de Servicio Civil a los servidores civiles? Los clasifica como funcionario público, como directivo público, como servidor civil de carrera y como servidor de actividades complementarias. Esa es una de las preguntas también de la autoevaluación, sino por el desempeño laboral. ¿Qué tanto estoy cumpliendo metas, ¿no? Si efectivamente merezco o no estar en carrera, ¿de acuerdo?
Va a existir evaluaciones constantes, que eso va a significar y va a asegurar al ciudadano un mejor cumplimiento y definitivamente tiene que asegurar lo principal, que es el servicio. Por lo tanto, se aplicará la meritocracia tanto para el ingreso a un nuevo régimen, para el ascenso, para la permanencia en el servicio civil. Entonces, ¿qué significa esto? Profesionalizar el servicio civil a través de la evaluación constante, las capacitaciones, el cumplimiento de metas. Todos hemos visto y hemos comentado también en conferencias anteriores todo el problema que ha habido de los maestros justamente por las evaluaciones. Bueno, le dio un poco esa figura, ¿no? El tema de la evaluación. Y tal vez sea porque anteriormente todo lo que es evaluación fue utilizado justamente para despidos, que eso también lo dijimos, ¿no? Que ese es el temor. Pero entendemos que tiene que existir evaluaciones que no estén orientadas justamente al despido. Por eso es que esta ley explica un poco que son 3 evaluaciones las que tienen que llevarse a cabo inicialmente, que van a marcar un poco la permanencia del trabajador, ¿no? En la primera se dan capacitaciones y así sucesivamente, y en la tercera ya entonces, si es que no aprueba, ahí la ley contempla también algunos aspectos de repente de apartar la entidad pública. Entonces, se aplicará esta meritocracia tanto para el ingreso a un nuevo régimen, para el ascenso, hemos dicho, y para la permanencia del servicio civil. Por lo tanto, significa que profesionalizar el servicio civil a través de esta evaluación constante que estamos conversando, las capacitaciones, el cumplimiento de metas, se busca revalorar la función pública, atraer al talento y que sea un orgullo trabajar para el Estado. Terminar con el caos, terminar con el desorden existente en materia de contrataciones, de remuneraciones, de deberes y derechos a los servidores públicos a través de la creación de una única carrera pública, ¿bien? Que es lo que tanto se desea, ¿no? Por eso ahora hablamos de cómo organizamos el servicio civil. Decimos, porque los servidores públicos son clasificados en el nuevo régimen, hemos dicho, en 4 grupos, ¿no? De acuerdo con las funciones. Hablamos de funcionarios públicos, de directivos públicos, de servidores públicos de carrera, de servidores de actividades complementarias. Por este nuevo servicio civil se organizará en familias de puestos, bien, que supone la agrupación de puestos con funciones, características y propósitos similares. Esto servirá para orientar los procesos de selección, las evaluaciones de desempeño, las progresiones, los programas de capacitación, la gestión de las compensaciones, entre otros. Por lo tanto, como parte de la reforma, se va a crear un régimen especial para municipalidades con menos de 20 servidores para facilitar la gestión de su personal, teniendo en cuenta que alrededor de 900 gobiernos locales tienen menos de 20 servidores. Esa es la forma como se piensa, como se está organizando, ¿no? La ley dio 6 años para adecuar a todas las entidades públicas. Entonces decimos, ¿cómo definimos el funcionario público? ¿Quién es el funcionario público? ¿Es el representante político o cargo público que ejerce funciones del gobierno en la organización del Estado? ¿A quién se le denomina directivo público? Es el servidor civil que desarrolla funciones relativas a la organización. El servidor civil de carrera realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de funciones sustantivas. Ahora, ¿quién es el servidor de actividades complementarias? Es el que realiza funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas de la administración. Así es como definimos estos cargos. Son 4 cargos que solamente van a existir en la administración pública. ¿Bien? Ahora denominamos empleado público, funcionario público, pero ahora es un servidor público, es un directivo público, un servidor de carrera y un servidor también de actividades complementarias. ¿Bien? El funcionario público que sigue siendo representante político o cargo público que ejerce las funciones del gobierno en la organización del Estado. También habla de los puestos, de la creación de familias de puestos, ¿no? Es decir, ahora vamos a tener que hacer un mapeo de puestos. Lo que antes denominábamos el manual de organización y funciones, ahora se llama los perfiles de puestos, ¿no? El manual de perfiles de puestos, en los cuales vamos a ver efectivamente cuál es el perfil que necesitamos para determinadas labores, ¿no? No como ahora que tenemos un personal y definitivamente de acuerdo al personal que tenemos es como vamos trabajando y elaborando. Y muchas veces tiene que contratarse también personal y eso hace que la planilla, todo lo que significan las contrataciones, lógicamente empiecen a aumentar, ¿no? Y se infle definitivamente lo que necesitamos como presupuesto. Y todos sabemos que el presupuesto siempre es escaso y si hablamos de presupuestos, hablamos de aspectos financieros. Ay, les pido nuevamente disculpas, se me fue el internet y qué bueno, agradezco la paciencia que ustedes están teniendo, pasando con el internet o qué es lo que sucede. Pero bueno, continuamos, por favor. Bien, nos habíamos quedado justamente explicando, ojalá que ya no haya ningún inconveniente, ¿no? Estábamos hablando de la clasificación de los servidores públicos, ¿no? La función que tiene cada uno, sea
eso, pero toda la semana hemos tenido inconvenientes. Bueno, ojalá que se solucione y podamos continuar. La diapositiva en la cual nos demostramos. Entonces, esta organización de servicios social está formado, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos es lo principal del servicio civil. Es pública. Entonces, está formado por quiénes humanos de las diferentes entidades. Está formado también por el Tribunal de Servicio Civil, que es quien se encarga de resolver justamente los problemas que puedan suscitarse en cuanto a recursos humanos, en cuanto al cumplimiento de las funciones en sí. ¿Bien? Entonces, hablamos de que la Autoridad Nacional de Servicio Civil tiene por función formular la política nacional de servicio civil, ejercer la rectoría del sistema, resolver las controversias de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1023, y las oficinas de recursos humanos constituye el nivel descentralizado responsable de la gestión de recursos humanos, sujetándose a las disposiciones que emita el ente rector. Bien. El Tribunal de Servicio Civil es el órgano integrante de Servir que tiene por función la resolución de las controversias individuales que se susciten al interior del sistema conforme al establecido en el Decreto Legislativo 1020. ¿De acuerdo? Uno es el Decreto Legislativo 1023 y la Ley 30057. Cuando hablamos de incorporación al servicio civil, tenemos un proceso de selección que tiene por finalidad seleccionar a las personas más idóneas para el puesto sobre la base del mérito, estar en ejercicio pleno de sus derechos civiles, cumplir los requisitos mínimos exigidos, no estar inhabilitado administrativa o judicialmente, tener nacionalidad peruana si el puesto lo exige, y requisitos previstos en la Constitución Política del Perú y toda la normativa legal. Gracias, Cristel, qué bueno me contestas al decirme que sí me escuchan, gracias. Aquí hablamos de la gestión de la capacitación. Hablamos que tiene por finalidad del proceso de capacitación, o sea, la finalidad es buscar la mejora del desempeño de los servidores civiles con la finalidad de brindar unos servicios de calidad al ciudadano, ¿no? Lo hemos dicho al inicio. Las reglas de gestión de la capacitación procuran la especialización, la eficiencia en el mercado de formación para el sector público. La capacitación debe ser medibles también, es decir, a través de las diferentes evaluaciones. El servidor civil que recibe una capacitación financiada va a permanecer el doble del tiempo de lo que ha durado la capacitación. ¿Bien? Con excepción de funcionarios públicos y servidores de confianza. No obstante, sí, claro, porque si es de confianza, se termina la confianza y bueno, se acabó todo nexo, ¿no? Ahora, no obstante, si estos últimos renuncian al término de la capacitación, deben devolver también el valor de la misma. Quiere decir que si no tienen tiempo para devolver, ¿no? El tiempo, tienen que devolverlo con una retribución económica. Por lo tanto, hablamos que el ente rector de la capacitación para el sector público es servir, planificar, priorizar, desarrollar una política. Entonces hablamos que la planificación de las necesidades de capacitación. Les entiendo que, como ya hemos dicho, inclusive en la clase pasada, ¿no? Se está en constante cambio, o sea, constantemente debemos adecuarnos a la nueva normativa, los tecnológicos que también son sumamente importantes y fundamentales, ¿no? Entonces hablamos que las actividades de los servidores están excluidas de la capacitación, no son considerados como actividades de capacitación, por ejemplo, los estudios primarios y secundarios, ni tampoco los estudios de pregrado que lleven a la obtención profesional. No hablamos de ese tipo de capacitación. Cuando hablamos de la certificación, decimos que servir significa que los programas de capacitación laboral y profesional ofrecidos por las universidades, institutos y otros centros de formación profesional. Hablamos de los tipos de capacitación, hablamos formación laboral, significa capacitar a los servidores civiles respecto a cursos, talleres, seminarios, diplomados que permitan en un corto plazo mejorar la calidad de su trabajo, el mejor desempeño, ¿no? La formación profesional, la obtención de grado académico de maestrías en áreas requeridas por las entidades, y cuando hablamos de reglas específicas de la formación, no puede exceder, dice, por año del doble total de su compensación mensualizada. Reglas especiales para la formación. Solo los servidores civiles de carrera pueden ser sujetos de formación profesional. Solamente los servidores de carrera. ¿Bien? Quiere decir que se están adecuando también a todo lo que es el servicio civil. Ahora hablamos de la gestión de rendimiento y la evaluación del desempeño. Hablamos que la finalidad del proceso de evaluación es estimular el buen rendimiento y el compromiso del servidor civil. El alcance y la evaluación de desempeño es a directivos públicos, servidores civiles de carrera, servidores de actividades complementarias. Responsables del proceso de evaluación son quienes, las oficinas de recursos humanos y la alta dirección son los responsables de las evaluaciones que se realicen en su oportunidad y de acuerdo a formas establecidas. El proceso de evaluación de desempeño es llevado a cabo obligatoriamente por las entidades públicas.
Bien, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esta ley de servicio civil definitivamente se aplica a los servidores del sector público. Los tipos de evaluación de desempeño se ajustan a las características institucionales, a los servicios que brindan, a los tipos de puestos existentes en una entidad. Los factores de evaluación son factores o metas individuales relacionadas a la función que desempeña el servidor. Hablamos de una retroalimentación de calificación, es decir, el proceso de evaluación debe garantizar la comunicación, ¿no? Que se comunica al servidor adecuadamente. La evaluación también se califica a los servidores como, de acuerdo al personal de rendimiento distinguido, un personal de buen rendimiento, un personal de rendimiento sujeto también a la observación. Ya hablamos de la supervisión de los procesos de evaluación, corresponde supervisar el cumplimiento por parte de las entidades públicas. Servir es quien va a evaluar si efectivamente se están cumpliendo con toda la normativa. Por lo tanto, ¿qué es el servicio civil peruano? Está conformado por todas las personas que están al servicio del Estado. Lo llamamos servidores civiles por las funciones que realizan al servicio de la ciudadanía. Es también por extensión del conjunto de normas y medidas institucionales por las cuales se articula y se gestiona el personal al servicio del Estado. Por lo tanto, ¿cómo estamos hoy en el servicio civil peruano? Hablamos de múltiples regímenes de vinculación entre el Estado y quienes ejercen la función pública. Distintos derechos y deberes, distintos regímenes disciplinarios, distintas remuneraciones para similares funciones, contrataciones temporales que afectan la continuidad de las políticas públicas y existe una ausencia de una carrera pública. Estos fueron los motivos por los cuales se crea esta ley de servicio civil. Tenemos la ley del sector público, la 276, la 728, hablamos de los CAS. Entonces, definitivamente toda esta normativa, ¿qué es lo que hace? Hace que, por ejemplo, los CAS tienen solamente 15 días de vacaciones, ¿no? El que está en la 276 tiene 30 días. Entonces, hay muchas diferencias. Es más, muchas veces en la categoría como profesional E, por ejemplo, están ganando totalmente diferente, ¿no? Entonces, cada uno se ha ido incorporando al sector público y se le ha colocado una remuneración que con los pactos colectivos ha ido aumentando, pero por el tiempo en que ha ido ingresando difiere mucho, a pesar que son las mismas funciones que realizan, ¿no? Entonces, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Este sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿ahora qué es este sistema? Es un conjunto de normas, de principios, de recursos, de métodos, de procedimientos y técnicas que son utilizados por las entidades del sector público en la gestión de recursos humanos. Se establece, desarrolla y ejecuta la política del Estado respecto del servicio civil. El sistema administrativo de gestión de recursos humanos comprende subsistemas previstos en el Decreto Legislativo 1023. Las oficinas de recursos humanos actúan, por lo tanto, como entes encargados de todo este proceso. El sistema administrativo de la gestión de recursos humanos está integrado por Autoridad Nacional de Servicio Civil, el Tribunal de Servicio Civil, recursos humanos de las entidades o las que hagan sus veces. Por lo tanto, la Autoridad Nacional de Servicio Civil formula, gestiona, evalúa periódicamente la política nacional de servicio civil. Establece metodologías, procedimientos, instrumentos que deben aplicar o utilizar en las entidades. Realiza el monitoreo de los procesos de gestión de recursos humanos, supervisa las oficinas de recursos humanos, recomienda la revisión de decisiones e impone medidas correctivas correspondientes. Interviene en caso se detecten graves irregularidades en la gestión de recursos humanos para procesos de selección. Es el ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. ¿Qué hace el Tribunal de Servicio Civil? Resuelve las controversias individuales que se susciten al interior del sistema en última instancia administrativa en materia de su competencia. Acceso al servicio civil, todos estos son los temas que trata. Acceso al servicio civil, evaluación y progresión de carrera, régimen disciplinario, término de la relación del trabajo. Luego vamos a ver, ¿no?, que existen también sanciones, eso lo veremos después. Entonces hablamos que las oficinas de recursos humanos, ¿qué es lo que hacen, no? Se encargan de ejecutar e implementar las disposiciones e instrumentos de gestión establecidas por Servir y por la entidad. Bien, formular lineamientos, políticas para el desarrollo del plan de gestión de personas y el óptimo funcionamiento del sistema. Tenemos dentro de las oficinas de recursos humanos entidades de tipo A y tipo B. Estas definiciones se aplican exclusivamente para el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. No tiene implicancias para aspectos de estructura y organización del Estado ni para otros sistemas administrativos funcionales. ¿A qué se refiere? Se refiere que, por ejemplo, cuando veamos lo que es Invierte.p, también clasifica, por ejemplo, ¿no?, a las municipalidades tipo A y tipo B, pero no tiene nada que ver con este tipo de clasificación. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Que solamente esta clasificación, en este caso, sirve solamente para este tipo de sistema. ¿De acuerdo? Sistema de recursos humanos.
Ok, entonces tenemos entidades públicas de tipo A, cuenta con personalidad jurídica de derecho público, realiza actividades sujetas a normas comunes de derecho. ¿Y cuáles son las entidades públicas de tipo B? La unidad ejecutora o programas o proyectos, también órganos desconcentrados, cuenta con un titular, máxima autoridad administrativa o alta dirección, cuenta con una oficina de recursos humanos o las que hagan sus veces, las competencias para contratar, sancionar, para despedir y también cuenta con resolución de titular de la entidad pública, ¿no?, que pertenece a la entidad A. El ámbito de acción de las oficinas de recursos humanos respecto a la gestión de recursos humanos tiene ciertas implicancias, tiene varias funciones al respecto, y ahora vamos a ver cuáles, ¿no? Vamos a hablar de todo esto, la importancia de este sistema. Y estos subsistemas del sistema de gestión de recursos humanos. Tiene que existir, hemos hablado de la planificación, ¿una planificación de qué? De las políticas de recursos humanos. Primero hablamos de una organización del trabajo y la distribución, hablamos de gestión del empleo, hablamos de una gestión de rendimiento, hablamos de una gestión de la compensación, la gestión del desarrollo y la capacitación, que todo se engloba en una gestión de relaciones humanas y sociales. ¿Cómo vamos a planificar las políticas públicas de recursos humanos? Permite organizar la gestión interna de recursos humanos en congruencia con los objetivos estratégicos de la entidad. Bien, o sea, alineamos estas políticas de recursos humanos, de acuerdo a las políticas públicas en términos generales, que estén alineadas a los objetivos que están dentro de los planes estratégicos de cada y elementos propios de la entidad, con una visión mucho más integral, con temas relacionados lógicamente a recursos humanos. Vamos a ir viendo uno por uno a qué se refiere a una gestión del empleo, a qué se refiere a una gestión de rendimiento, a qué se refiere a una gestión de compensación. Mini, ¿cómo es que vamos a hacer para relacionar? Empieza a demorar tanto, ya me preocupo, creo que en cualquier momento se vaya en internet, pero ojalá que no. Bien, entonces hablamos de los procesos. Estos procesos corresponden y tiene que existir estrategias políticas y procedimientos, así como una planificación de recursos humanos. Ahora, ¿qué esperamos cuando hablamos de estrategias políticas y procedimientos? ¿Qué esperamos como producto? Esperamos políticas y procedimientos internos, un plan de gestión de personas, que es el plan de trabajo, un reglamento interno de servicio civil, un presupuesto anual de recursos humanos, un cuadro de indicadores de gestión. Y cuando hablamos de la planificación de recursos humanos, significa que necesitamos un informe de análisis de la necesidad de personal, el mapeo de puestos, la dotación y la formulación del cuadro de puestos de cada entidad. Recuerden que les decía que ya no vamos a tener el manual de organización y funciones al que estamos acostumbrados. Ahora se llama un mapeo de puestos. Un manual de perfil de puestos, y para eso tenemos que hacer un mapeo de puestos, saber qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? Bueno, esta ley de servicio civil que ha sido muy convulsionada, la verdad que muchas entidades públicas se opusieron a la aprobación. Ustedes recordarán las manifestaciones que se dieron, ¿no?, a nivel nacional, pero finalmente se aprobó. Y bueno, y aquí estamos. ¿Okay? Y a seguir trabajando y esperemos que efectivamente sirva para una mejora, ¿no? Si se llegara a cortar, no se preocupen, me vuelvo a conectar como sea. Sí, gracias. Gracias, Cristel. Sí, lo que pasa es que estaba tratando de pasar, no sé por qué justamente se plantó en la misma diapositiva. Bueno, pasamos. Aquí hablamos de la organización, eso ya les estuve comentando. Ojalá que me hayan podido escuchar, pero en todo caso lo vuelvo a repetir. Hablábamos de esta organización, se define la organización de idoneidad, las personas llamadas a desempeñarse. Entonces, hablamos que todo se va a relacionar justamente para la gestión de las relaciones humanas y sociales. El perfil de puesto hemos dicho, y aquí están los manuales normativos, ¿no?, que hemos conversado, pero la verdad no sé si se habrá podido escuchar. Por eso es que están todos los perfiles de puestos de la entidad. ¿Bien? ¿Y cuáles son los productos esperados de estos manuales de perfiles de puestos en todo este proceso? Es el perfil de puesto elaborado, un manual de perfiles de puestos adecuado. A partir de los de enero de 2000, en vigencia toda la metodología para la elaboración de los perfiles de puestos. ¿Bien? Entonces hablamos que este proceso, que es administración de procesos, tiene que tener como producto esperado, ¿qué cosa? Una matriz de valoración de puestos y una administración también del cuadro de puestos de cada entidad. Bien, es así como vamos a ir organizando el trabajo. Hablamos de una gestión del empleo, ¿no?
Entonces, ¿qué denominamos gestión del empleo? Es cómo vamos incorporando el conjunto de las políticas y las prácticas de personal que están destinadas a gestionar los flujos de los servidores civiles en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos desde la incorporación hasta la desvinculación. Hablamos de una gestión de incorporación, de administración de personas. Bien, todo lógicamente relacionado con una gestión de rendimiento para que exista una verdadera gestión de relaciones humanas y sociales. Entonces, tiene que existir una etapa de selección, que empieza con una etapa preparatoria, de convocatoria y reclutamiento, tiene que existir una evaluación y finalmente la elección del personal. ¿Qué es lo que esperamos de esta gestión del empleo? Bases de concurso de selección, relaciones de candidatos según la etapa de selección a la cual están conformados los candidatos según la entrevista final, actas finales de comité de selección, a sus veces, los formatos correspondientes para cada actividad según se requiera. Entonces decimos que el proceso de inducción permite hacer conocer a los servidores la información relacionada al funcionamiento general del Estado, a su institución, a sus normas internas, a su puesto. La Oficina de Recursos Humanos organiza la inducción para los nuevos servidores, todos los grupos y modalidades contractuales. ¿Cuáles son los productos esperados? Los planes de inducción y el registro de inducciones. La vinculación que existe entre los procesos y los productos esperados es a través de contratos, a través de resoluciones. El periodo de prueba tenemos formatos, reportes de evaluación de periodos de prueba, registros de retroalimentación. ¿Bien? Todo comprende la gestión del empleo en una gestión de incorporación. Los procesos como administración de legajos, ¿no? Que es todo lo que comprende la administración de recursos humanos, de personas, administración de legajos, que el producto esperado es un legajo de servidores civiles que se ve en digital o físico, porque muchos están totalmente incompletos en las entidades públicas, muchos documentos faltan, no se actualizan tampoco. Hablamos de un control de asistencia, es decir, reportes de asistencia, rol de vacaciones, no salir de vacaciones cuando uno le parece, sino el rol y que realmente se cumpla. Un registro de licencias y permisos. Bueno, estoy tratando de colocar la diapositiva en la cual nos habíamos quedado inicialmente. Se va el internet constantemente. Pero ya saben, hasta que terminemos vamos a seguir ingresando cuantas veces sean necesarias. Hemos hablado de los procesos de selección, hemos hablado también de los procesos de inducción, cuáles son los productos esperados, bien, qué es lo que necesitamos como legajos, ¿no? La vinculación. Creo que aquí nos hemos quedado, ¿no? Entonces, esta gestión del empleo, ¿no? Esta administración de procesos disciplinarios, y vamos a empezar a hablar de los procesos disciplinarios también, porque como hemos dicho que siempre tiene que existir un control, y por lo tanto, si es que uno comete una falta, debe ser sancionado. Tiene que haber un principio también de autoridad que muchas veces no se ejerce. Entonces, hablamos de autoridades competentes en la primera instancia, un recurso de reconsideración, ¿no? Cuando es una amonestación escrita, cuando el jefe inmediato instruye y sanciona al jefe de recursos humanos y oficializa la sanción. Tiene que existir una suspensión cuando el jefe inmediato instruye, o sea, es el órgano instructor, y el jefe de recursos humanos sanciona y también oficializa la sanción. Y destitución es cuando el jefe de recursos humanos instruye, o sea, es el órgano instructor, pero el titular de la entidad es quien sanciona y oficializa la sanción. O sea, cuando hay una destitución, no puede ser el gerente de recursos humanos el que emite la resolución, si no tiene que ser el titular del pliego. Si estamos hablando de una municipalidad o gobierno local, tiene que ser el alcalde. Por lo tanto, también existe una segunda instancia, o sea, el trabajador también puede apelar, ¿cierto? Entonces, el jefe de recursos humanos solamente puede responder esa apelación cuando sea una amonestación escrita. Si no, en todo caso, quien tiene que resolver, y ahí entramos, ¿cuál es la otra entidad? ¿Recuerdan? La Autoridad de Servicio Civil, Recursos Humanos y el Tribunal Civil. ¿Recuerdan? Hablábamos, el Tribunal de Servicio Civil es el que resuelve las controversias. Entonces, le corresponde al Tribunal de Servicio Civil, en todos los casos, resolver cuando se trata de una apelación. Entonces, hablamos de esta gestión de rendimiento. ¿Qué nos va a permitir? Va a permitir identificar, reconocer, promover el aporte de los servidores realmente a los objetivos y las metas institucionales y también la evidencia y las necesidades requeridas por aquellos para mejorar el desempeño en los puestos y como consecuencia de ellos en la entidad. ¿Bien? Entonces, lo que buscamos es una gestión de la competencia, una gestión de un verdadero desarrollo y capacitación, es decir, todo lo que tiene que ver con una verdadera gestión de rendimiento. Entonces, hemos hablado que para esta gestión de rendimiento también existen etapas de planificación, establecimiento de metas y compromisos, un seguimiento, evaluación, una retroalimentación de los productos esperados. Por lo tanto, tiene que existir un plan anual de evaluación también. Bien, que tenga que ver con la comunicación, con la capacitación del personal. Y esto nos va a llevar a una gestión de compensación.
que incluye la gestión del conjunto de ingresos, los beneficios que la entidad destina al servidor civil como contraprestación a la contribución de este a los fines de organización de acuerdo con el puesto que ocupe, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros necesitamos, que el trabajador esté realmente de acuerdo al perfil que se necesita para un puesto. Es decir, muchas veces tenemos economistas trabajando en contabilidad, economistas en bienes patrimoniales, contadores que están haciendo labores totalmente diferentes de acuerdo para lo que han sido preparados, o según la experiencia también, y no se toma en cuenta y no se preocupa tampoco porque el personal, ¿no? El personal es... Ay, creo que nuevamente se ven. Procesos, hablamos de administración de compensaciones, productos esperados, hablamos reportes de planillas, resoluciones de beneficios, boletas de pago, reportes de compensaciones no económicas. Y cuando hablamos de la administración de pensiones, hablamos que tiene que existir un registro de pensiones, elaboración de resoluciones de otorgamiento de pensiones, así como un producto de las entidades de acuerdo a la ley que administra. Por lo tanto, esta gestión de compensación que obedece a una gestión de desarrollo y capacitación, hemos dicho que contiene políticas de progresión en la carrera, desarrollo de capacidades destinadas a garantizar los aprendizajes individuales y colectivos necesarios para el logro de las finalidades organizativas, desarrollando las competencias de los servidores y en los casos que corresponda, estimulando también su desarrollo profesional, ¿no? Incentivándolos a que sigan avanzando, a que sigan capacitándose. Por tanto, tenemos dos procesos importantes en la gestión de desarrollo y capacitación. La misma capacitación y la progresión en la carrera, que ahora no hay carrera pública. A pesar de que hablamos de carrera pública, nadie hace en la carrera pública, ¿no? Hablamos de capacitaciones, hablamos de actores. ¿Quiénes son los actores? Servir, oficinas de recursos humanos, entre rectores, los servidores civiles y los proveedores de capacitación. ¿Bien? Entonces hablamos que en esta gestión de desarrollo y capacitación tenemos estas etapas. ¿Cuáles son? Planificación, ejecución y evaluación. Ojo, es otra pregunta también de la autoevaluación. Productos esperados, ¿cuáles son? El diagnóstico de necesidades de capacitación, plan de desarrollo de personas, o sea, registro de asistencia, formato de compromiso, registro de capacitaciones internas. El personal debe ser capacitado constantemente. Si queremos evaluar al personal, bueno, debemos darle la capacitación debida. O sea, el Estado tiene que preocuparse también por las capacitaciones. Pero ya hemos dicho en qué, ¿no es cierto? No hemos hablado que... Entonces hablamos que esta gestión de relaciones humanas y sociales, que es justamente la última parte, recuerdan que estábamos viendo, hablamos que tiene que existir estos procesos, relaciones laborales individuales y colectivas, y como nuevamente estamos aquí, estoy ubicando la diapositiva en la cual nos quedamos, ¿sí? Bueno, hablamos de esta progresión de la carrera, que es lo que tanto se busca, ¿no? Que existe un plan de línea realmente de carrera, un diagnóstico del potencial de desarrollo del personal que tenemos y que efectivamente sirva para hacer carrera, ¿no? Hablamos de esta gestión de relaciones humanas que comprende las relaciones que se establecen entre la organización y los servidores de las entidades públicas, ¿no? Es sumamente importante entender esta relación. Bueno, y aquí está, ¿no?, lo que mencionábamos, los diferentes productos esperados de acuerdo a relaciones laborales, individuales y colectivas, respecto a la seguridad y salud del trabajo, bienestar social, de acuerdo a la cultura y clima laboral. Recuerdan que hablábamos la clase pasada de la gestión del cambio, en donde hablábamos un poco del talento humano, del clima laboral. Importante medir el clima laboral con los planes de acción, de mejora del clima y cultura organizacional, ¿no? Por eso es que tiene que existir una adecuada comunicación interna, un plan de comunicación interna, ¿no?, incluye una capacitación definitivamente de la relación que tiene que existir entre los mismos servidores y los servidores también con la misma autoridad de la entidad pública, ¿no? Ahora, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir para implementar este régimen disciplinario? Que hemos dicho que tiene que existir un régimen disciplinario. Y todas están adecuados y desde que se aplicó, todas las entidades públicas se deben aplicar el procedimiento administrativo y... Entonces, el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley de Servicio Civil, que es de aplicación, hemos dicho, automática, a partir del 14 de septiembre de 2014, no se requiere de procedimiento alguno para... Necesitamos todo ese proceso sancionador, ¿no? Muchas veces se está acostumbrado a no justamente aplicar, a no sancionar, a dejar pasar actos que no son considerados en ninguna persona. No deben ser aceptados para nadie, ¿no? La Ley de Servicio Civil habla de eso quiere decir PAD. Bien, recuerden que es otra pregunta también de la autoevaluación. Entonces nos hacemos preguntas que a veces son preguntas usuales, ¿bien? Entonces aquí damos las respuestas. Hablamos, la directiva del 2015, a ver, se contrapondría a estas, ¿no?, a la normativa que estamos diciendo. La respuesta es, puesto que el acto de inicio no necesariamente tiene la formalidad de una resolución administrativa. Por ejemplo, un oficio o una carta, que cumple los requisitos de validez del acto administrativo. Eso se da en la ley 27444, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General.
conteniendo que el PAD, el procedimiento administrativo disciplinario, sí debe formalizarse mediante una resolución administrativa, debiendo contener también la información mínima establecida en el reglamento general. Es necesario que los servidores 276, 728 y CAS hayan pasado al nuevo régimen de servicio civil para que se les aplique el procedimiento disciplinario de la ley de servicio civil. La respuesta es no, chicas, automáticamente a partir de ¿cuándo? Del 14 de septiembre del año 2014. Un servidor 728 reina pregunta: ¿la entidad X puede iniciar una sanción de suspensión o institución para que se ejecute en otra entidad o solo corresponde que se aplique la sanción de inhabilitación? El criterio desarrollado en el numeral 5.4 de la directiva del año 2015 sobre acciones de desplazamientos definitivas solo puede ser aplicado en los regímenes de carrera regular. Preguntamos nuevamente, estamos con ustedes. Si el órgano sancionador, o sea el jefe o el gerente de recursos humanos, decide modificar la sanción de suspensión o una modificación escrita, ¿puede imponer la sanción o tiene que devolverlo al órgano instructor y adecuarse a la competencia establecida? De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 90 de la ley 30057, que es la ley de servicio civil, que es otra pregunta, recuerdan, en el caso de la sanción de suspensión y sanción de destitución, el jefe de recursos humanos y titular de la entidad respectivamente puede modificar la sanción propuesta y variar la sanción por una de menor gravosidad. No obstante, los órganos sancionadores no pueden imponer una sanción de mayor gravosidad que la designada por la ley como parte de su competencia. Ahora, ¿cómo se indica el PAD, procedimiento administrativo disciplinario, en caso de advertirse varios infractores que cometieron una misma falta? Se debe notificar a cada infractor. En el caso de presuntos infractores que ostentan igual o similar nivel jerárquico y dependan del mismo inmediato superior, corresponde a el órgano instructor. A los presuntos infractores que pertenecen a distintas unidades orgánicas o distintos niveles jerárquicos y corresponden al instructor, sea el jefe inmediato, es competencia de la autoridad de mayor nivel jerárquico. Bien, eso hay que tener muy presente, porque estas son preguntas usuales. Ahora, si se diera la situación de presuntos infractores que ostentan igual o similar nivel jerárquico y dependen de distinto inmediato superior, tenemos del mismo rango, es la máxima autoridad administrativa la que determina cuál de los jefes inmediatos debe actuar como órgano instructor. Por lo tanto, para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario deberá notificarse a todos los servidores o servidores de forma individual los documentos que contienen imputación de cargos o inicio del procedimiento administrativo disciplinario emitido por el órgano instructor. Bien, esa es la respuesta a esta pregunta que casi siempre es muy recurrente. Ahora, ¿cómo se debe sancionar a los servidores, unidades ejecutoras si sus instrumentos de gestión no contemplan funciones de los servidores? Eso es cuando no existe actualización de los documentos de gestión. Entonces, las sanciones a los servidores se aplican en función a la falta cometida, la cual puede encontrarse tipificada en la ley 30057, ley de servicio civil, su reglamento general, el reglamento interno de los servidores, los denominados RIS, ley del código de ética, de la función pública y otras normativas sustantivas de regímenes generales. Las faltas no se tipifican en los instrumentos de gestión. Bien, no están incorporadas ahí. Ahora, respecto al informe oral, esa es otra pregunta. ¿Dónde sería el lugar indicado para que el servidor imputado pueda emitir su informe oral? Conforme a las normas en materia disciplinaria de la Ley de Servicio Civil, el imputado tiene derecho a hacer uso de su informe oral ante el órgano sancionador, antes de que el órgano sancionador emita la resolución correspondiente. Ahora bien, corresponde a cada entidad definir el lugar y también gestionar los ámbitos adecuados aspectos que se pueda realizar dicha diligencia. O sea, el trabajador se le da la posibilidad también de sustentar su posición, ¿no? O sea, no es que solamente se le va a sancionar y no, sí, lógicamente tiene derecho también a poder reclamar o dar su versión. Si una entidad pública se fusiona y es absorbida por otra y el trabajador no es informado del posible cambio de condiciones laborales y no acepta el traspaso, ¿se constituiría como una falta? Se considera como faltas tipificadas en la ley 30097, ley de servicio civil, ¿cuáles? ¿No? Y el reglamento interno de los servidores, la ley de código de ética, la función pública y otras normas sustantivas de regímenes generales. Quiere decir que todo lo que está indicado ahí debe ser tomado en cuenta. Ahora, si el procedimiento administrativo disciplinario se concluye con una amonestación escrita y se emite una resolución administrativa, la cual indica con copia al legajo, pero la resolución indica el cargo o grupo ocupacional erróneamente, ¿es válida la resolución? Sobre el particular debe revisarse artículos 14 y 202 de la ley 27444. Hemos dicho que es la ley de procedimiento administrativo general. En caso pueda subsanarse dicho error material o, en su defecto, declarar la nulidad de oficio de dicho acto respectivamente. Quiere decir, automáticamente, en relación con la oficialización de las sanciones impuestas a través del procedimiento administrativo disciplinario, ¿cómo se cumple con una sola notificación al servidor o se necesita de la emisión de una resolución por parte de la autoridad pertinente? Y hablamos del numeral 17.3 de la directiva de 2015,
Se entiende que la sanción ha sido oficializada cuando la sanción es comunicada al servidor y al ex servidor bajo los términos de los artículos 93 del reglamento de la ley 30.0297, 89 y 90 de la misma ley, en cuyas disposiciones se hace referencia previamente a la emisión de las resoluciones. Ahora, ¿cuántos integrantes conforman la comisión especial que corresponde a funcionarios? Únicamente para el caso de funcionarios se ha previsto en los artículos 93.4, 93.5 del Reglamento General la conformación de una comisión ad hoc que actuará como órgano instructor en el caso de funcionarios del gobierno nacional u órgano sancionador en el caso de funcionarios de los gobiernos regionales y locales. Ahora, en el caso de funcionarios del gobierno nacional, la comisión está compuesta por 2 funcionarios de rango equivalente pertenecientes al sector al cual está suscrita la entidad y el jefe de recursos humanos del sector también, los cuales deben ser designados mediante resolución del titular del sector al cual corresponden. Si los funcionarios pertenecen a una entidad no adscrita a un sector, la resolución que conforma la comisión a la que se hace referencia en el artículo 3.4 del reglamento de la ley, la emite el funcionario público responsable de la conducción de la entidad. ¿Bien? Eso hay que tener en cuenta. Okay. Ahora, la comisión ad hoc, por ejemplo, es determinada por dicho funcionario, se compone de 2 funcionarios, como he dicho, del mismo rango o jerarquía, jefe de recursos humanos o quien haga sus veces en la entidad. En caso de la entidad no cuente con funcionarios de rango equivalente, se puede designar funcionarios también de rango inmediato inferior. El funcionario que tiene a cargo la conducción de la entidad emite, oficializa también la resolución de sanción o archivo según corresponde. Ahora, en el caso de funcionarios de gobiernos regionales y locales, la composición ad hoc, hemos dicho, 2 miembros elegidos por directivos públicos en la entidad de rango inmediato inferior, al funcionario procesado, que es responsable de recursos humanos también de la entidad, quien será responsable también de oficializar la sanción. A ver, vamos a empezar esta. Bueno, ustedes en la diapositiva van a tener las preguntas y las respuestas, ¿no? Que están bien fundamentadas, ¿de acuerdo? Así que, como ya definitivamente hemos, con tantas interrupciones, estamos todavía trabajando estos temas. A ver, vamos a responder esta. Servir dice, ¿ya tiene competencia para conocer recursos de apelación sobre procesos disciplinarios de gobiernos locales? Pregunta. Cabe precisar que conforme a la resolución de la presidencia del 2010, se ha establecido que el Tribunal de Servicio Civil, hemos dicho, quien resuelve las controversias, que conoce quien resuelve las apelaciones también que son interpuestas, y se compromete en forma progresiva a los gobiernos regionales y locales, una disposición que se mantiene aún vigente y que continúa en aplicación solamente por el Tribunal. Bien. A ver, el jefe de recursos humanos notifica el inicio del PAC tomando en consideración que en la entidad hay directiva de procedimiento de notificaciones. La notificación del acto de inicio está a cargo del órgano instructor. Bien, vamos a continuar porque hay otra conferencia. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el reclamante solicita una revisión de la apelación y no respuesta del año 2013? El impugnante puede optar por esperar en sede administrativa y la solución también, su recurso impugnatorio, o en todo caso votar toda la vía administrativa de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo. Es procedente que pase el legajo de la sanción cuando se ha interpuesto recurso impugnatorio en el marco de régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil. Tenemos, concordante con el artículo 93 del Reglamento General, ha dispuesto que se registren en el legajo del servidor las sanciones de amonestación escrita, de suspensión y también de destitución. Ahora, ¿cómo interviene el OSI? Y ese es uno de los temas que también vamos a ver en la última conferencia. El OSI, que es el órgano de control interno, a través del informe de control encuentra presuntas responsabilidades administrativas A y B, por ejemplo, y en evaluación efectuada por la Secretaría Técnica se encuentra C. Se evalúa con la tercera, ¿se deriva el OSI para ampliar? Esa es la pregunta. Conforme al numeral 13.1 de la directiva del 2015, en caso de secretario técnico reciba un informe de control, procederá a identificar las autoridades de procedimiento administrativo disciplinario en función a las sanciones propuestas en su informe de precalificación. Ahora bien, en caso el secretario técnico identifique otra infracción en relación a la misma conducta, puede hacer constar ello en su informe de precalificación observando la figura del conjunto de infracciones, de ser el caso. Ahora, en el caso de los informes de la autoridad de control, se observan faltas cometidas hace más de 3 años. ¿Qué sucede si el informe fue remitido hace un mes en la entidad? ¿Opera la prescripción? A efectos de declarar la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario, puede observarse el cómputo de los plazos señalados en el artículo 97 del Reglamento General, concordante con el numeral 10 de la referida directiva, en el cual se tiene en cuenta el conocimiento de la misma por el secretario técnico de la Oficina de Recursos Humanos, resultando irrelevante la fecha de remisión del informe de control en caso que se tomó conocimiento de la falta por otro medio. Vamos a avanzar. Les sugiero también que ustedes ya puedan tener toda... sí, con esto voy a terminar, Cristel, no hay problema.
Yo sé que hay otra conferencia. Bien, terminamos con esto y les sugiero que ustedes terminen de revisar todas las diapositivas. Nos faltaron muchas. Bien, para que ustedes puedan tener el conocimiento general. Solamente terminamos con esto. ¿Cómo se comunica al servidor la oficialización de una sanción? Ya sea por amonestación escrita, suspensión o